País Luego estamos en el juzgado de familia de Osorno, ubicado en Los Carreras, donde el juez presidente del juzgado de familia, don Mauricio Rause Straub, se va a referir sobre un importante tema que tiene que ver con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Escuchamos entonces las declaraciones del juez presidente del juzgado de familia de Osorno, don Mauricio Rause Straub. Mauricio Reuse, Staub, juez titular, juez presidente del juzgado de familia de Osorno. ¿A qué obedece la convocatoria hoy día? La convocatoria hoy día básicamente surge en razón de una inquietud de parte de la periodista o la oficina de departamento de prensa de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, para efectos de poder dar a conocer a la comunidad lo que dice en relación con el impacto de la implementación de la ley 21.389, la cual vino a crear o modificar distintos cuerpos normativos y principalmente para efectos de garantizar de mejor manera el pago de las pensiones de alimentos, creando además el Registro Nacional de Deudores, que es una institución novedosa, y la idea un poco es compartir lo que ha sido el impacto hasta ahora de la entrada en vigencia de la nueva legislación. ¿Qué dicen los números para esta zona por lo menos? La realidad nuestra, como Tribunal de Familia de Osorno actualizada ahora, da cuenta desde la entrada en vigencia del registro. Hay que considerar que el registro comienza a entrar en vigencia un año después de la publicación de la ley. La ley se publicó el 18 de noviembre de 2021, por lo tanto a partir del 22 de del 19 de noviembre de 2022, ¿no es cierto?, comienza a implementarse el registro de deudores y dentro de ello la obligación de nosotros de ir derivando, ¿no es cierto?, a las personas que de acuerdo a los requisitos legales corresponde ingresarlas al registro. De esa fecha, ¿no es cierto?, al día de hoy, por lo tanto, se han ingresado al Registro Nacional de Deudores desde nuestro tribunal 187.182 personas. ¿Ya? Ese es el universo total de personas derivadas al Registro Nacional. Ahora, de ese universo, a la fecha, 55.504 personas han sido sacadas o excluidas del registro, y esto ocurre en dos hipótesis. ¿Ya? Una primera hipótesis, que es lo normal y obvio, el pago total de la deuda. Se paga totalmente la deuda, se hace la petición, el tribunal oficial interconexión del registro civil para que se le excluya del registro. Hay un porcentaje bien residual, muy residual, debe ser el 1% o 2%, que se les saca del registro aunque no hayan pagado la totalidad de la deuda, porque se llega a un acuerdo que el tribunal debe calificar y que no es cualquier acuerdo, digamos, que las dos partes en las quiero, por ejemplo, la alimentante diga, ok, yo estoy de acuerdo que el caballero lo saque. No, tiene que ser un acuerdo serio, suficiente, y el tribunal tiene que aprobarlo y calificar que tiene cierta seriedad. Por ejemplo, que otorga ciertas garantías o que se establece un cronograma de pago que de acuerdo a la realidad económica que nosotros manejamos resulta, digamos, serio. Pero eso sí, bastante residual. Ahora, ¿qué significa esto? Que en definitiva solamente un 29,6% del total, ¿no es cierto?, de las deudas o los deudores informados al registro han sido en definitiva canceladas o aseguradas. 29,6%. Vigente a esta fecha, 131.678 personas aún en el registro de deudores, que representa el 70,3%. Esa es la realidad del juzgado de nosotros. Ahora, hay que considerar que la competencia territorial de nosotros son Osorno, la comuna de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo y Puerto Octay. Ahora, el universo total en dinero de lo que se está adeudando por concepto de pensión alimenticia es una suma gigante. Son 400, espero no equivocarme, 446.521.790.372 pesos. Hay que considerar que esta cifra estamos hablando de miles de causas.
Esa es la realidad nuestra, ¿ya? Con la deuda vigente a esta fecha. Ahora, esta realidad va variando mes a mes, ¿ya? Porque de acuerdo a la ley que crea el registro de deudores, nosotros tenemos la carga mensual de ir liquidando automáticamente las deudas y ir revisando, ¿no es cierto?, en los casos de que se cancelen o haya saldo positivo, ir sacando, ¿no es cierto?, las personas del registro de deudores. Por lo tanto, esta es la información, digamos, la fotografía al momento de hoy. De aquí a un mes, al próximo mes, esto va a variar. Es así de dinámico. Varía al alza. Permanentemente, en comparación al año pasado, ¿cómo está la situación? No, varía en general tiende a variar al alza. Sí, tiende a variar al alza, pero hay que considerar que como entró en vigencia el registro el 19 de noviembre del 2022, tenemos dos periodos, o sea, un periodo anual completo, 19 de noviembre de 2022 a 19 de noviembre de 2023, y luego, ¿no es cierto?, 19 de noviembre de 2023 a la fecha actual. El monto actual es mayor, digamos, había una alza. Ahora, en general sí, a pesar de ello, ocurre un fenómeno bien especial, porque si bien aumenta, digamos, la cantidad de deuda, también hay mayor eficacia en cuanto a los pagos. O sea, a ver, aumenta el volumen de demandas, aumenta el ingreso, pero el pago, el cumplimiento ha mejorado, se ha notado un impacto. Ahora, ese impacto tiene mucho que ver con lo que es, creo yo, las sanciones que establece la ley. Entonces, para que no se malinterprete, porque pareciera decir, ¿no es cierto?, que había un alza en cuanto al no cumplimiento. No, no, no. Hay un alza en cuanto a los ingresos, pero en cuanto al cumplimiento, hay un alza de cumplimiento, digamos. O sea, hay un impacto positivo en términos de las sanciones. Diversas sanciones que establece la ley. Desde lo que uno percibe en el trabajo diario, por ejemplo, el impacto de no poder sacar pasaporte o de no renovar la licencia de conductor es increíble, pero genera un efecto disuasivo importante. No, importante eso. Ahora en concreto, volviendo a la cifra de estos 4.000 millones y fracción que nos detallaba, si nos puede reforzar y aclarar, ¿corresponde a estas 4 comunas que comprenden a la provincia de Osorno? Claro, es el universo total de competencia de nosotros y que corresponde a comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puerto Octay y creo que se me está quedando una. ¿Purranque puede ser? Puyehue, perdón. Y Puyehue. Claro. Y eso, Claro. ese monto, estábamos hablando que eran 400.000 millones. 446.000 millones. 446.000 ¿Quién? Me quedé millones. corta. Sí. 446.521 millones. 790.000. Es una cifra increíble. Yo cuando veo esto, cuando sacamos, digamos, de la base de datos perjudicial, uno no cree que esto hay un error. Pero se revisa, se chequea y la cifra astronómica, esto es más que la Teletón, es una locura. Y ese es el acumulado comprendido desde 2022 a la fecha. No, lo que pasa es que esto es vigente ahora, pero no necesariamente desde el 2022 a la fecha, porque si bien entró en vigencia el registro de deudores, la deuda, todo lo que existía deuda de arrastre anterior, si la persona es ingresada al registro de deudores, ingresa la deuda de arrastre. Entonces también comprende todo el arrastre periodo anterior al 2022. Lo que pasa es que uno, antes del 22 de noviembre, por esa deuda no podía enviarlo al registro de deudores. Pero una vez que se envía, lo que aparece es la deuda Total. Completa. anterior, todo el arrastre que existe. ¿Cómo funciona el sistema? Me atraso con un mes, pero aparecen los 3 o 4 años que Claro, venían. no, y hay deudas que son que acarrean muchísimos años. Muchísimos años. Perfecto. Y dentro de la corte de apelaciones con la jurisdicción de Valdivia, ¿Osorno sigue encabezando
comparativamente. Nosotros tenemos mayor carga que el juzgado de familia de Valdivia. Por lo tanto, deduzco, no tengo las cifras exactas, pero tenemos mayor carga que Valdivia de ingresos. No sé si la cifra de deuda sea mayor. Me da la impresión que es mayor, pero no podría asegurarlo. Tengo la impresión que es mayor. Pero no tengo los datos. Ahora, la asistencia de este Registro Nacional de Deudores se entiende que, yo sé que es un tema de profundo análisis, pero se entiende que conforme vayan transcurriendo los años, tal vez esta cifra, no sé si normalizarse es la palabra, pero por lo menos por efecto de las consecuencias que trae, me imagino que se espera en algún momento una suerte de baja la curvatura, ¿no? Es el efecto que debiera darse, porque lo que ocurre es que siempre aumenta el ingreso general de causas de alimento. Entonces, si uno lo ve, por ejemplo, en cifras duras, pudiera dar la impresión de que no hay una disminución significativa, pero porcentualmente hay que verlo, digamos, en términos porcentuales. Por ejemplo, hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Supongamos que el universo de causas vigentes de alimentos son 100, ¿ya? Pero en 3 años más van a ser 150. Entonces, si uno lo ve en cifras duras, no se va a reflejar. Pero si considera las causas vigentes en ese momento, cumplimiento versus causas vigentes y cumplimiento después, la curva, obviamente que el porcentaje debe ir, digamos, significando menor deuda. Entonces, si uno lo ve en cifras duras, no puede hacer análisis, tiene que verlo porque cada vez va aumentando el ingreso. Ahora, lo que estamos viendo son datos duros, son números, pero detrás de esto se esconden realidades, naturalmente, ¿no? Y a partir de ello me imagino que también hay una suerte de pronunciamiento en función de lo que significa ponerse al día con pagar una pensión y todo aquello, porque hay una realidad familiar detrás de todo esto, más allá de los números. Claro, bueno, esa es parte el espíritu de la ley en definitiva, primero de poder visualizar esta realidad, porque la verdad es que antes del Registro Nacional de Deudores, prácticamente la información que se podía recabar era de cada tribunal, los tribunales de menores antiguos, los tribunales de familia, pero la información que se podía sacar básicamente era de cantidad de causas, cantidad de deudores, pero las cifras en cuanto al monto total de dinero adeudado, de qué porcentaje se logra cancelar y cuál queda vigente, esa información no está visibilizada. Ahora se logra estar visibilizada y eso también permite generar políticas públicas a las instancias pertinentes. A nosotros, digamos, el mayor impacto, bueno, hay un impacto de carga de trabajo extra importante que significó esto, porque hay que considerar que hubo que, ¿no es cierto?, antes las personas, el interesado, solicitaba al tribunal que se liquidara la deuda. El tribunal, ¿no es cierto?, liquidaba la deuda, la notificaba y se hacía todo el trámite para solicitar apremio. Ahora el tribunal, ¿no es cierto?, tuvo que poblar todas las liquidaciones de oficio, la pidan o no, del universo total, hacer todo ese trabajo para luego, ¿no es cierto?, que queden bien los datos y ya mensualmente se vaya haciendo una liquidación automática. Ahora, ¿cómo se logra la liquidación automática? Porque ahora está todo en UTM y eso permite la liquidación mensual automática. Antes, como eran... Claro, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, antes la opción de alimentos eran todos el equivalente al tanto por ciento un ingreso mínimo remuneracional, 2 ingresos mínimos remuneracionales o 700.000 pesos reajustable por el IPC. Entonces no había manera de hacer una liquidación automática. La ley obliga a entrar en vigencia que todas las pensiones posteriores a la entrada en vigencia, sea un acuerdo o sea por sentencia, tienen que ser en UTM. Y la finalidad de eso es lograr que mes a mes la persona sepa, ¿no es cierto?, en qué va el deudor, digamos, sepa cuánto es lo que está debiendo y obviamente el alimentante sabe cuánto es el crédito y también para hacer efectivos los apremios que obviamente son hartos más que lo que existían antes. Ahora en concreto, para ir un poco entendiendo toda esta información que nos comparte, me imagino que a nivel de tribunal también, no sé si llamarle metas, pero hay objetivos claros, hay quizás un camino trazado para poder continuar en este trabajo de este registro de pensiones, de deudores de pensiones de alimentos. ¿Cuál es el momento o cuál es el estado que se califica a nivel de provincia de Osorno o particularmente con el trabajo con estas comunas y lo que se avecina? No, para nosotros, digamos, lo más relevante como meta
fue lograr llegar al 100% de universo de liquidaciones actualizadas, poblarlas correctamente para que el sistema de liquidación automática funcionara de buena forma. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos quedan, digamos, liquidaciones que no entran a la automatización, todo el sentido, digamos, o sea, no podemos tener cifras, no funciona el sistema. Y además, poblar correctamente la primera liquidación, porque si uno no la pobla correctamente, esto es un efecto de dominó. Entonces, esa es la primera meta, la primera gestión, digamos, importante a considerar. Logrado eso, logrado, digamos, automatizar el 100% de las liquidaciones, la meta o a lo que estamos abocados ahora es en cierta tipología de causas que son más complejas y que nosotros hacemos una especie de barrido. Para esas causas nosotros no la enviamos a la unidad de liquidación, que está centralizada a nivel de corte de Valdivia, sino que la automatizamos, digamos, nosotros mismos, porque hay que ver, es fácil que se cometan errores. Entonces, ese es como el trabajo que actualmente se está realizando para evitar que hayan errores en la liquidación automática. Básicamente esas dos han sido como las cargas más complejas. Lo otro, por ejemplo, el hecho de que existan formularios tipo y todo lo que es la tramitación electrónica de la ley 20.086 también nos genera a nosotros desafíos, porque implica que el acceso a la justicia, digamos, es mucho más expedito. Antes una persona que viviera, bueno, yo llevo un año en la zona nomás, pero me imagino cerca del límite, ¿no es cierto? Puyehue, por ejemplo. Puyehue, era complicado, digamos, por locomoción venir acá al tribunal. Ahora, teniendo conexión, no necesita que nadie le redacte nada, está el formulario hecho, yo solicito, ¿no es cierto?, se me convierta a UTM o solicito se haga efectivo la premia de licencia conductor. El lenguaje es sencillo, o sea, el formulario dice, le están debiendo alimentos, pide, marque con una X, suspensión de licencia, arresto, papá. Claro, se sube, para que sea de fácil entender, se sube al sistema y nosotros lo probemos al día siguiente. Ingresa hoy día OJV y se está despachando al día siguiente. Entonces, eso, digamos, es los horizontes de proveer, de resolver, es como la meta, lo que ustedes me estaban preguntando de también ahora. Y eso obviamente genera también que quienes requieran hacer este trámite o esta necesidad lo puedan hacer mucho más fácil también y más rápido, porque y no tienen que estar contratando a lo mejor un abogado y buscando algún dato y que le ayuden y que los traigan al tribunal. Entonces, exacto, por online se generaliza y se... Claro, eso genera una mayor demanda al tribunal, correcto, es un impacto significativo, pero genera también un mayor acceso a la justicia y obviamente que es una ganancia para el usuario. La finalidad de... objetivo hoy en día de la justicia de acercarse a la comunidad. Exactamente. Acá yo diría que hay más presentaciones porque nosotros las causas de alimentos como nomenclatura son C, contenciosas. Una vez que se fija la pensión de alimentos por acuerdo o por sentencia, esa causa termina y se genera una causa X, que es la de cumplimiento. Ya. Y dentro de las causas X, las presentaciones que se hacen personalmente aquí en el tribunal deben ser, yo diría, un 20% frente a un 80% que se hace por internet. Que se resuelven vía online. Sí. Y es, claro, por vía, digamos, de oficina judicial virtual, con formulario. Y eso a mí me llama la atención porque acá hay harta ruralidad, pues hay hartas comunas con harta ruralidad, y aún así la prevalencia de los formularios a través de OJV es bastante mayor que la presencial. ¿Todavía es presencial acá? Entonces? O sea, también se atiende presencial, porque el que no dispone de los medios, nosotros obviamente tomamos la... Pero además se da esta lista que en estas comunas o en esta repartición todavía se hace mucho más trámite vía tribunales, la persona asistiendo y no utilizando esta herramienta que podría hacerla. Es mayor mucho mayor el porcentaje que se utiliza a través de oficina judicial virtual que lo que se hace presencial. Por lo menos en tema de tramitación de causas de alimentos. ¿Por qué? Porque también la gente sabe que en internet están los formularios. Entonces es cómodo. Y no se va a equivocar. Y no se va a equivocar. Claro, ahora no todo el mundo todavía tiene acceso a internet y esa es la población, o de repente gente de más edad, por ejemplo, uno se da cuenta que la población de más edad es la que viene acá a hacer los trámites. Claro. Sí.
por un Sí, tema de brecha. Es lo lógico en el tema de la brecha computacional y generacional Claro. también que influye. Obviamente, Muchas gracias. magistrado, disculpe, Junto con el juez presidente del juzgado de familia de Osorno, Mauricio Rause. Un dato importante como para hacerse una idea de esta cifra que es increíble cuando uno la ve. Yo no lo creía, ¿no? Encontré aquí un error, tenemos que revisar. Es la cifra que yo les di, que corresponde a la deuda actual total, ¿no es cierto?, de las comunas que les señalé, 446.521 millones y fracción, equivale a 10 veces lo recaudado en la última Teletón. Imagínense. Eso es para tener una proporción de lo que es la... Claro. Y eso solamente en 4 provincias de la comuna de Cinco. Osorno. Cinco. Cinco. Pensemos lo que pasa a nivel nacional. Le rectifico al tiro. Es que falta una comuna acá que es... Estamos entonces en el juzgado de familia, San Pablo y Osorno. Claro. donde está hablando don Mauricio Rause Strauss, entonces el juez presidente del juzgado de familia de Osorno. Para País Lobo, Álvaro Torres, buenas tardes.